Sí, no hay que olvidar que la piel, o más bien el color de la piel, lo dan diversos factores. Desde luego existe la cuestión genética, racial, y la célula más importante para la pigmentación se llama melanocito. Okay. El melanocito es la célula que se encuentra en la epidermis, en la parte superficial de la piel, que produce una sustancia que se llama melanina. Esta sustancia, las características de esa sustancia realmente es lo que hace la diferencia en el color de la piel. Los negros no tienen más melanocitos. Los negros tienen una melanina de mejor calidad, o de mayor calidad, vaya, porque es una melanina que se digiere menos rápido, es más abundante y dura más tiempo en la piel. Eso hace una pequeña diferencia biológica, pero enormes diferencias sociales, ¿no? Claro. Que realmente no tiene que ver nada con las razas, si nos vamos a la parte genética. Pero es muy importante recordar que las lesiones pigmentarias, de hecho, una lesión pigmentaria, que es la lesión más frecuente de la piel, son los lunares. Los lunares o nevos. Son dos. El lunar es un término más popular, y el término médico es de nevo. El nevo es también, hay una acepción muy amplia que puede haber, es la abundancia de un tejido de la piel, como por ejemplo el nevo sebáceo, donde habría más glándulas sebáceas, el nevo ecrino, donde hay más glándulas ecrinas, y un concepto más estricto que es el de lesión pigmentaria, nevo o lunar, que es entonces el aumento del número de las células que producen el color de la piel. O sea, es una acumulación entonces de melanomas. De los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el color. Okay. Entonces, pero los melanocitos también tienen características. Es generalmente el que encontramos en la piel, en toda la piel, son una especie de pulpitos, ¿no? Es una célula que tiene ramificaciones y que abarca un cierto número de células epidérmicas, y eso se le llama unidad melanoepidérmica. Entonces, algunas partes del cuerpo, como la frente, como los genitales, tienen un poquito más concentración de melanocitos. Pero existe acúmulos de melanocitos que producen, entonces, ahora sí, los lunares. Y es muy importante señalar que los lunares es la lesión más frecuente del ser humano. En general, en México tenemos 40 lunares en promedio los mexicanos. Los lunares pueden ser planos y se llaman de unión, pueden ser ligeramente levantados y se llaman nevos compuestos. Y cuando son francamente una bolita, que la gente conoce como lunares de carne, entonces estamos hablando de un nevo melanocítico intradérmico. También es importante los lunares de la espalda, cuando son numerosos y existe antecedentes familiares de melanomas. Por eso es muy importante recomendar a los jóvenes, sobre todo que tienen lunares de piel blanca, no exponerse excesivamente al sol. Realmente el factor para que un lunar se transformara en un melanoma no es como el carcinoma vasocelular, que requiere mucho tiempo de exposición al sol. No, aquí gente que aparentemente tiene lunares relativamente estables, si se tienen una exposición intensa de algunos días o semanas al sol, esto puede ser un estímulo para que este lunar pueda transformarse en una lesión maligna. Por eso es muy importante la protección solar de los jóvenes, sobre todo que tienen muchos lunares y tienen piel blanca. Sí, es muy importante porque no todas las manchas redondas en el cuerpo son lunares. Después de la adolescencia empiezan a aparecer sobre todo en la espalda, algunos lunares, un poquito en la cara también. Bueno, lesiones pigmentarias que se llaman realmente léntigo solar, que es muy diferente, porque un nevo es un acúmulo de células. En cambio, en el léntigo es un aumento en la cantidad de las células epidérmicas, con algo de células melanocíticas. Tiene características histológicas diferentes. Entonces, esto también es muy importante, y también diferenciarlo de lo que la gente conoce como melasma o cloasma o paño, que también son manchas generalmente en la cara. Digo generalmente porque puede afectar también el pecho, la espalda, los brazos, ¿no? Entonces, estas manchas también están sumamente relacionadas con el sol, solamente que en estas manchas del paño no son aumento en el número de las células, sino aumento en la cantidad de la melanina que las células producen.
O sea, ¿se puede ser hormonal también en el caso de las mujeres? Desde luego es hormonal, pero no quiere decir que las hormonas pigmenten la piel, sino que las hormonas más bien hacen más sensible la piel para que el sol las manche. Okay. Si a todas las embarazadas las metiéramos en una cueva, probablemente ninguna se mancharía. Doctor, ¿son tratados estos casos al final, no? Sí, desde luego. Aquí lo más importante, como en todos los cánceres, es el diagnóstico temprano para hacer un tratamiento oportuno. Entonces, decíamos que lo más importante es la detección oportuna y de allá la importancia que tiene la consulta preventiva. Afortunadamente, en las consultas de dermatología cada vez vemos más gente interesada en la evaluación o valoración de sus lunares. Esto ya es un grado de cultura importante. Quizás sea gracias también, en Yucatán llevamos 9 años haciendo campañas de detección de cáncer y hablando mucho de la importancia de los lunares. En años pasados hicimos una campaña que decía que presume tus lunares, pero a un dermatólogo, ¿no? Para que fuera el que lo valorara y dijera si esto iba por buen camino o había necesidad de hacer una resección quirúrgica. Exacto lo que decíamos, las pecas generalmente es aumento en la cantidad del pigmento. Esto es muy frecuente en gente joven que se ha soleado demasiado. Entonces, esto también se llama léntigo. Y en estos casos, cuando son en áreas expuestas al sol, se llama léntigo solar. Entonces, eso también es importante diferenciar, que es diferente a un lunar. Los spas están de moda porque son tratamientos relajantes, un poquito más este asunto esotérico, un poquito del espíritu, de esto, ir a través del cuerpo con los masajes y esto. Bueno, si es allá no hay ningún problema. El problema es cuando la gente de los spas quiere opinar sobre lesiones de la dermatología. Entonces, en esos casos sí creo que debería haber un poco más de regulación por parte de la autoridad, porque creo que se puede estar abusando de que en los spas se quieran hacer procedimientos que corresponden a médicos. Y hay algunos procedimientos que deberían ser médicos o dermatólogos o médicos de cirujanos plásticos. Entonces, sí es muy importante tener este cuidado, porque sí hemos visto pacientes que han sido tratados por gente no médica, que se les ha hecho mesoterapia y esa mesoterapia termina en infecciones. Recientemente tuvimos un grupo de jóvenes tratados para bajar de peso con mesoterapia y lo que tuvieron fue que tuvieron que tratarse por 3 meses con un antibiótico porque tuvieron una bacteria que contiene precisamente estos productos que no son del todo de calidad, que la calidad de la industria farmacéutica no es la adecuada. Entonces esto es muy importante, no dejarse hacer procedimientos invasivos que tengan cierto riesgo. Eso tienen que hacerlo los profesionales. Aquí el problema es también por parte del paciente, a veces se guía más por cuánto cuesta un procedimiento de quién se lo hace. Claro. Y también por otro lado hay que urgir a la autoridad que haga una regulación sanitaria estricta para que estas cosas no sucedan. ¿Cuál es el procedimiento en el sector salud para atenderse en estos casos? ¿Es consultar primero con el dermatólogo, luego ir ya con el... Sí, es muy importante repetir que Yucatán es uno de los 5 estados de México que cuenta con un centro dermatológico. Todos los hospitales tienen un servicio de dermatología, pero pocos estados como Yucatán tienen un centro dermatológico en donde se encuentran especialistas de varias áreas de la dermatología. Aquí tenemos dermatopatólogos, tenemos cirujanos oncólogos, aquí tenemos un micólogo, que es quizá el único en el sureste de México, tenemos una doctora que se dedica a la pubaterapia. Entonces, se reúnen varias subespecialidades de la dermatología en este centro. Entonces, se da una atención realmente de primer nivel, aunque nuestras condiciones físicas pues son de hace 60 y casi 70 años, ¿no? Pero aquí seguimos trabajando y esperemos que en estos próximos tiempos que vienen pues nos puedan hacer un centro dermatológico nuevo que se adapte a las necesidades realmente de la actual situación social. No, aquí realmente hacemos todo, aquí hacemos el diagnóstico, hacemos una biopsia si fuera necesario y aquí también podemos tratar las lesiones malignas que pueden tratarse en un centro dermatológico, porque por ejemplo el melanoma, si llega en etapas iniciales, aquí con una biopsia amplia puede resolverse. Cuando el melanoma ya tiene un avance importante,
entonces tiene que ser referido a un servicio de oncología. Aquí es población abierta. Okay. Y esto es importante lo que mencionas porque no solamente atendemos yucatecos, atendemos quintanarroenses, atendemos campechanos, atendemos tabasqueños y a veces hasta chiapanecos y beliceños. Entonces, realmente el centro hematológico es un centro que tiene muchos años, que ha tenido pues, su fama es conocida de los médicos que trabajamos aquí, y eso hace que tengamos muchos más pacientes que no podemos atender que los que atendemos realmente. ¿Cuántas personas atienden mensualmente en promedio? Hasta hace algunos años atendíamos 25,000 gentes. Desafortunadamente han ido reduciendo el número de dermatólogos, no han sido repuestos, y esto ahorita nos tiene como alrededor de 13,000 pacientes al año.